Amén. Aleluya. Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará ni de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él te guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, hermanos. Oramos. Señor, Padre, gracias. hoy venimos ante usted, Señor, a darle gracias, Señor, por el privilegio que nos da de venir a su casa, Señor. Hoy damos gracias, Señor, porque usted nos da ese lindo privilegio, Señor. Hoy venimos agradecidos, Señor, delante de usted, Señor, a darle gracias, Señor, porque usted ha sido bueno. Gracias, Jesús. Usted ha sido fiel hasta ahora, nunca nos ha dejado. Hoy venimos, Señor, con mucha gratitud a usted y nos regocijamos y celebramos sus grandezas, Señor, sus bondades, sus misericordias, Señor, que son nuevas cada día, Señor. Gracias, Jesús. Hoy venimos a usted, Señor, pidiéndole perdón, Señor. Hemos pecado contra usted, Señor, hemos cometido iniquidad delante de usted. Hoy nos reconciliamos delante de usted y le decimos, Señor, perdón. Tenga usted misericordia de nosotros, Señor. Señor. Ayúdenos, Señor, estamos necesitados delante de usted. Hemos venido hoy necesitados, Señor, de su amor, de su misericordia, Padre, de su bondad. Es por eso que hoy venimos, le exaltamos y le adoramos y le decimos, Señor, gracias. Hoy estamos aquí, Señor, creyendo en usted, sabiendo, Señor, que usted es un Dios real, un Dios vivo, que lo podemos sentir, Señor. Hoy sea su Santo Espíritu, Padre, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Este tiempo es suyo, Señor. Recibe, Padre, la alabanza, la adoración y todo lo que venimos a hacer es para honrarle, para darle la gloria a usted, Señor. Gracias. En el nombre de su Hijo amado Jesús, amén y amén. Y así, hermanos, nos gozamos con la alabanza, amén. Amén. Dios se bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos estamos bendecidos en esta tarde? Amén. Le damos gracias al Señor que nos ha traído aquí de nuevo, reunido. Amén. En esta tarde vamos a tocar unos cantos de alabanza y de adoración para la honra y la gloria del Señor. Amén. Amén. Amén.
Levantamos nuestras manos
Cuando nadie me
Hoy damos la gloria a usted, Señor. Hoy le damos la honra a usted. Hoy le damos la alabanza y la adoración. Es para usted, Señor. Recibe ese tiempo que le estamos dando a usted, Señor, con todo nuestro corazón, con mucha gratitud hacia usted, Señor, porque hasta ahora usted ha sido fiel. Nunca nos ha dejado. Siempre nos ha dado todo lo que nosotros podemos tener. Es gracias a usted, Señor. Sí, Señor. Es por eso que hoy venimos a usted, a su presencia, de decirle gracias. Gracias, Señor, porque nos da el privilegio de levantarnos todos los días y ver sus bondades y sus misericordias, Señor. Hoy damos gracias, Señor, por nuestra vida, por nuestras familias, por su iglesia, Señor. Hoy damos gracias, Señor. Hoy honramos su santo nombre, Padre. Toda la gloria es para usted, Señor. La adoración es para usted, Señor. Todo esto, Señor, se lo damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos gozamos, hermanos. Amén. ¿Cuántos se gozan, hermanos, por estar en la casa del Señor? Amén. Es un privilegio, hermanos, que tenemos nosotros de estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Y así, hermanos, con el mismo gozo, vamos a pasar el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Oramos y usted pasa a ofrendar. Amén. Señor, hoy damos gracias, Señor, por tus misericordias, Padre. Damos gracias, Señor, porque usted nos provee todo, Señor. Nos bendice cada día, Señor. Hoy pedimos, Señor, que usted bendiga los diezmos y las ofrendas que serán presentadas en este tiempo, Padre. Que sea usted bendiciendo al dador alegre, Señor. Bendice, Señor, al que no tiene, Padre, y provea, Padre. Bendice, Señor, tu iglesia, Señor. Bendice las finanzas de tu iglesia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Puede pasar a ofrendar, hermano. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. En victoria. Qué hermoso es. Aleluya. Estamos juntos en armonía. Santo. Celebrando la grandeza de nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a ir al mensaje de la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vamos a estar leyendo los versículos del 9 al 14. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa purificado y el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Señor y Padre, por tu palabra, te pido que pase calor encendido sobre mis labios y que seas tú hablando a las personas, que sean tu palabra la que habla, la que ministre, que nosotros solo seamos
estamos en el instrumento que tú uses Padre, para llevar a cabo tu palabra. Te damos gracias, Padre. Habla nuestras vidas. Gracias, que tu Señor. palabra de fruto al 100, al 70, al 30 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse. El viernes pasado en la noche, nuestra hermana Charo hacía una exposición muy tremenda, muy linda de la vida de Mefibosé. Y de esa predicación del viernes quiero extraer un punto muy importante. Y es que cuando Mefibosé estuvo ante la presencia del rey David, se consideró insuficiente, se consideró no merecedor de recibir el privilegio de estar ante la presencia del rey David. Y usó las siguientes palabras para expresar diciendo: ¿por qué fija la mirada en mí siendo yo más que un perro muerto? ¿Cómo se sintió Mefibosé al estar ante la presencia del nuevo rey? Tenemos que recordar que Mefibosé era nieto del rey Saúl, hijo del príncipe, posible heredero al trono cuando Saúl faltara. Por consiguiente, era un príncipe, un heredero al trono, potencialmente, y que había sido criado en el palacio real. Pero dadas las circunstancias y las cosas que tuvo que atravesar en la vida, Mefibosé perdió el estímulo, perdió su autoestima, se consideró que no era más que un perro, que era alguien sin valor. Por consiguiente, le dijo la expresión a David: yo soy más que un perro muerto. Considere usted cómo se sintió Mefibosé al estar ante la presencia del rey David. Pero si eso era Mefibosé ante la presencia de un rey humano, que era imperfecto, que no tenía condiciones de todopoderoso, ¿qué sería de nosotros si tuviéramos que presentarnos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin? Cuando el profeta Isaías tuvo la visión del trono de Dios, inmediatamente le dijo: ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos, siendo pecador, mis ojos han visto al Señor. Cayó de rodillas, reconoció que era insuficiente el poder estar ante la presencia de Dios, el poder estar ante el mismo trono de Dios en visión. Cuando el Señor Jesucristo realizó en la tierra el milagro de la pesca milagrosa, perdón la redundancia, dice que cuando las barcas se llenaron a tal punto que casi se hundían, el apóstol Pedro cayó de rodillas ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y le reconoció, le dijo: apártate de mí, que soy pecador, reconociendo su insuficiencia, reconociendo que no tenía los méritos, reconociendo que no era nadie para estar ante la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que todo lo puede. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros cuando vamos ante la presencia de Dios en oración, cuando tuvimos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cuando nos encontramos con Él a través de la oración, cuando entramos a su trono de la gracia, hacia su mismo lugar santísimo. Esa debe ser la actitud de nosotros, reconocer que no somos nadie, amén, que no aleluya, éramos merecedores de estar ante la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega. La palabra dice que no somos más que trapos de inmundicia. Amén. Si Mefibosé se consideró un perro muerto, imagínense cuánto nosotros éramos, cuánto más deberíamos considerarnos nosotros, que no éramos más que trapos de inmundicia. Trapos, imagínense usted, importante que nosotros reconozcamos que cuando estamos delante de la presencia de Dios, no nos queda más que reconocer nuestra insuficiencia. Amén, aleluya. Reconocer que no somos nadie. Amén. Reconocer que no tenemos ni siquiera el derecho de levantar la mirada y mirar al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Aleluya. Y que si estamos ante su presencia porque Él le ha placido derramar su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna. Amén. Ningún hecho, ninguna obra, nada que nosotros pudiéramos hacer nos haría alcanzar el cielo prometido. Amén. Ninguna obra que nosotros pudiéramos hacer nos haría entrar ante la presencia de Dios. Solamente la gracia, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos llevaría ante su trono, nos llevaría ante su presencia, nos llevaría a tener un encuentro personal con Él. Hemos puesto a este mensaje el título: Ser propicio a mi pecador. Vuelvo a repetir el título: Ser propicio a mi pecador.
En Lucas 18, versos 9 al 14, nos narra la palabra de un fariseo y un publicano que subieron al templo a orar. La porción de las Sagradas Escrituras nos habla de personas que estaban, vamos a buscarlo, unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. Dijo también Jesús esta parábola, aunque no menciona la parábola en este versículo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que está hablando con los judíos en este momento es nuestro Señor Jesucristo. Unos confiaban en que eran justos y menospreciaban a los que ellos consideraban que no lo eran. Gente que estaban considerando su justicia en sus obras, en lo que hacían. Y esto trae a la memoria cuando Jesús les habló a los discípulos sobre las cátedras de los fariseos. Los fariseos tienen su cátedra. Cuando ellos lo mandan a hacer algo, háganlo. Pero acuérdense que ellos mandan a hacer y ellos no hacen. Y que cuando hacen, lo hacen para ser vistos de las demás personas, para ser reconocidos, para que ser glorificados como los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una importante secta religiosa del judaísmo que existió desde antes del siglo I antes de nuestro Señor Jesucristo. Algunos eruditos establecen que el término fariseo significa separado, porque estas personas se consideraban separados de los demás, sobre todo de los gentiles. Es importante que entendamos que los fariseos eran una de las dos sectas principales del judaísmo, junto al saduceo, formaban el Sanedrín judaico que gobernaba no solamente en los asuntos religiosos, sino en los asuntos políticos del pueblo de Israel. Esta porción de las Sagradas Escrituras nos habla de dos personajes, un fariseo, el cual fue al templo a orar junto a un publicano. Los dos eran figuras notables, destacadas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el pueblo de Israel. El fariseo controlaba el sistema farisaico, controlaba la religión como el poder político, y los publicanos eran parte de este poder, trabajaban al servicio del gobernador romano en el pueblo de Israel, eran cobradores de impuestos. Estos cobradores de impuestos tenían dos características principales por las cuales se ganaron el repudio del pueblo. Número uno, cobraban los impuestos a nombre del imperio romano que gobernaba a Israel en esos tiempos, lo tenía subyugado como nación. Y segundo, se hacían millonarios, se hacían ricos, poderosos, a través del mal uso que daban a los impuestos que recaudaban al pueblo de Israel. O sea que, número uno, eran repudiados porque se dedicaban a cobrar impuestos para beneficiar al imperio romano, y segundo, en esa actividad se hacían merecedores de riquezas y no merecidas, por los cuales eran repudiados por el pueblo de Israel. Dos figuras públicas fueron al templo a orar. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Vamos a analizar estos dos personajes de las Sagradas Escrituras. El fariseo, primero que vamos a ver es que el fariseo lo primero que hizo cuando llegó al templo fue ponerse de pie. Y es malo orar de pie, no es malo. No es malo orar de pie, no es malo orar sentado, no es malo orar arrodillado. Cualquier posición que tú obtengas para orar ante la presencia de Dios es buena o es mala, dependiendo de la motivación de tu corazón. Si tú oras al Padre y lo haces de pie y lo oras con un corazón sincero, reconociendo que tú no mereces nada, que tú eres salvo gracias a la misericordia y la gracia de Dios que derramó su sangre a través de su amado Jesús en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna.
Si tú estás de pie, si reconoces que Jesús es el Mesías, el Señor, y que tú eres insuficiente para estar delante de su presencia, tu oración llega al trono de la gracia. Pero si tú oras arrodillado y la motivación de tu corazón es errónea, esa oración no va a pasar del techo. Lo que importa es la motivación del corazón. Pero Mateo 6, capítulo 6, versos 5 al 8 nos enseña que Jesús llamó hipócritas a aquellos que oraban de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, porque oraban de pie para ser vistos por los demás. O sea que lo que importa aquí en este momento, cuando dice que el fariseo oraba de pie, era que lo hacía por motivaciones erróneas, por motivaciones en contra de la palabra de Dios, lo hacía para ser visto de los demás, lo hacía para complacer su propio ego, lo hacía para soberbia, para justificarse, para olvidar sus pecados, para no recordar sus pecados y traer ante la presencia de Dios en oración. Por eso este fariseo se pone de pie y estando de pie muestra su soberbia y oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense lo que dice, no solamente que se pone de pie, sino que oraba consigo mismo. No estaba orando a Dios, estaba en el templo supuestamente buscando la presencia de Dios en oración y no estaba orando a Dios, estaba orando consigo mismo. Sus palabras no pasaban del techo, sus palabras no llegaban ante la presencia de Dios, porque lo primero que este hombre hacía era ignorar que era pecador, que necesitaba de nuestro Señor Jesucristo, que necesitaba de un Salvador para que lo librara de la muerte espiritual a que había sido condenado el hombre. Amén, aleluya. En el huerto del Edén. Gloria a Dios. Estaba de pie orando a sí mismo, consigo mismo. Y es importante que entendamos que no somos salvos, que somos salvos por fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Y este hombre se estaba glorificando, se estaba gloriando a él mismo. Recordemos que esto es una parábola y que la parábola es un término castellano que proviene del griego que significa parábole. La palabra parábola viene del griego parábole, que significa colocar una cosa al lado de la otra con el propósito de hacer una comparación. Eso significa la palabra parábola. Es comentar o presentar un hecho de la vida cotidiana para extraer de ese hecho de la vida cotidiana una verdad bíblica que va a ser de edificación para quienes la aceptan. Jesús le encantaba hablar con parábolas por dos motivos. Número uno, para los que no querían recibir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, para los que no aceptaban su verdad, la parábola era algo de tropiezo porque no entendían lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. Pero para los que sí aceptaban su palabra, para los que sí aceptaban su enseñanza, la parábola se convertía en un camino de bendición, en una enseñanza que servía para que ellos entendieran bien la palabra. Como la parábola del sembrador, que utilizó un hecho real de un sembrador que fue a sembrar semillas en el camino y encontró tres caminos: piedra, espino y el camino verdadero. Y eso nos enseña que la palabra es usar un hecho de la vida cotidiana para traer una verdad que va a ser de edificación para nuestras vidas. Aquí está aconteciendo en el versículo 9 que los que confiaban en sí mismos, los que se consideraban justos, los que se consideraban que no tenían pecado, los que se consideraban que no fallaban, que no necesitaban de un Mesías, condenaban y juzgaban a los que se consideraban injustos, pecadores. Y eso nos enseña que Jesucristo usó esta parábola para enseñarle que solamente aquel que se humille, solamente aquel que reconozca el señorío de Cristo, amén, solamente aquel que reconozca que es insuficiente ante la presencia amén, de nuestro Padre Celestial, podrá ser justificado por Dios, amén, y tendrá paz y tendrá salvación, porque ha reconocido que por su propio mérito no puede alcanzar nada. Amén. ¿Sabes una cosa? Si fuera por lo que yo hubiera hecho, yo te hubiera perdido mis delitos y pecados. Amén. Si fuera por lo que tú hubieras hecho, tú no estuvieras en este lugar, tú hubieras muerto y muerto en tus delitos y pecados. Amén. Porque no es por obra para que nadie se gloríe. Ninguno teníamos la capacidad de reconciliarnos con Dios. Yo siempre digo esto, decimos cuando estamos en los caminos del Señor y nos apartamos por X motivo y volvemos a los caminos del Señor, decimos, nos reconciliamos con el Señor. Pero ¿sabes una cosa? Que nosotros ni teníamos la capacidad de reconciliarnos con el Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no tiene vida. Por eso no podíamos hacer nada. No era por
Padre Celestial que se reconcilió con nosotros a través de su Hijo amado Jesús en la cruz del Calvario, al hecho de derramar su sangre por nuestro perdón, por la propiciación de nuestros pecados. Amén. Claro que nosotros tenemos que dar un paso de fe. Si yo te regalo algo y tú no lo aceptas, ese regalo es en vano, tú no lo aceptaste. Por consiguiente, Dios se reconcilió contigo, pero tú tienes que dar el paso de fe y aceptar esa reconciliación, reconciliarte con Él y establecer un camino nuevo hacia la salvación para que tú tengas salvación y vida eterna por toda una eternidad. Dice la palabra que Dios fue el que se reconcilió con nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros no teníamos mérito para alcanzar la salvación. Nosotros no teníamos mérito para llegar a los pies de Cristo. Nosotros no teníamos mérito para ni siquiera considerarnos salvos. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario trajo salvación y vida eterna a nuestra vida. Dice que oraba consigo mismo de esta manera. Este fariseo no buscaba de corazón al Señor, buscaba ser oído, buscaba justificar sus faltas, sus pecados, creía que por sus obras iba a ser sano, iba a ser salvo, y se le olvidaba que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es en la fe de un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Rey de Aleluya. Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Dice, te doy gracias. Y aquí, fíjense, vamos a encontrar 4 yo. ¿Sabe lo que significa el yo? La carne. El yo representa la carne queriéndose sobresalir, la carne queriendo subyugarnos, someternos. Aquí vamos a encontrar 4 yo en este fariseo. El primer yo te doy las gracias, te doy gracias. Yo te doy las gracias. ¿Ustedes creen que le estaba dando gracias de todo corazón al Señor? Yo te doy las gracias. Consideraba que él se merecía estar en esa posición, se merecía estar orando, se merecía estar dándole las gracias a Dios. Pero usted piensa que esas gracias que el fariseo estaba dando, le estaba dando de corazón, le estaba dando para exaltar su yo, para exaltar su ego, para sentirse mejor que el publicano que tenía al lado, orando, buscando la presencia del Señor, buscando a Dios en oración, sin ni siquiera sentir el ánimo, el deseo de levantar la mirada al cielo, porque se consideraba pecador, porque se consideraba insuficiente, porque se consideraba no merecedor de que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios de los cielos, nuestro Padre Celestial, pusiera la mirada en él, un pecador que no había alcanzado misericordia por sus pecados. Dice que encontramos 4 yo en esta verdad. Yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Lo primero que encontramos en este fariseo es que se pone de pie, como ya dijimos. Lo segundo que encontramos es que oraba consigo mismo, no oraba con Dios. Oraba con soberbia, te doy gracias. Esa es la soberbia. Y no es que sea una soberbia dar gracias a Dios. Lo que quiere decir esta palabra, esta porción de las Sagradas Escrituras, es que si vamos a dar gracias a Dios, vamos a darla de todo corazón, reconociendo con todo corazón que eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que si somos salvos porque Él ha placido darnos la salvación y la vida eterna, porque ninguno de nosotros merecíamos la salvación, porque estábamos Amén, muertos aleluya. sin pecado. Y Dios decidió reconciliarse con nosotros a través de su amado Jesús, mandándolo a morir en la cruz del Calvario. Se consideraba sin pecado, se consideraba salvo, se consideraba que no necesitaba de Dios. El único sin pecado que ha habitado en la tierra a través de toda la historia de la humanidad fue nuestro Señor Jesucristo. Al este hombre fariseo considerarse sin pecado, se estaba igualando al Señor Jesucristo, se estaba igualando a Dios. ¿Por qué decimos que este hombre se consideraba sin pecado? Porque su expresión lo dice: yo no soy como los otros hombres, yo no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún soy como este publicano, pecador. Se exaltaba por sus propias obras. Ayuno 2 veces, doy los diezmos y doy los diezmos. Y se consideraba
se exaltaba por sus propias obras. ¿Sabes una cosa? No es que sea malo el dar los diezmos y las ofrendas. Lo que la palabra nos enseña en Mateo 23, que Jesucristo condenó a los fariseos, los llamó fariseos hipócritas, porque derramaban la menta, el comino y el eneldo, y se olvidaban de lo más importante que era la justicia y la misericordia. Pero después el Señor Jesucristo dice, hazla una como la otra, sin olvidar la otra, como por ejemplo diciendo, no dejes de diezmar, pero haz por sobre todo la justicia y la misericordia. En la cátedra de los fariseos llamó a los fariseos hipócritas, porque ponían cargas que ni siquiera ellos mismos podían cumplir, ni siquiera podían llevar. Y este fariseo se está sintiendo, se está exaltando porque por sus obras, se exaltaba por sus obras, por lo que él hacía, por ayunar 2 veces a la semana. ¿Sabes lo que sucede? Que muchas veces ayunamos y tenemos las motivaciones erradas para hacerlo. La palabra nos enseña cuál es el verdadero ayuno. Queremos comida al pobre, que vistamos al que está desnudo, que queremos pan al hambriento, que cumplamos la obra de Dios. Ese es el principal ayuno. No quiere decir que no vamos a ayunar buscando la presencia de Dios. Los discípulos no ayunaban porque tenían al maestro con él, pero nosotros que no tenemos al maestro, sino solo de manera espiritual, necesitamos ayunar, buscar la presencia de Dios en ayuno y en oración, pero no podemos hacerlo para ser exaltados. Yo ayuno, yo oro, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto, yo hago aquello, porque el yo te condena, el yo es símbolo de la carne, el yo es símbolo de que tú nos has entregado el señorío de tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que entendamos que es mejor humillarse que exaltarse, porque Dios rechaza al soberbio y acepta al que se humilla de todo corazón ante su presencia. Se exaltaba por sus obras, y es importante que entendamos que no es por nuestras propias obras, que no somos salvos por obra, y aunque después de ser salvos tenemos que hacer obras que den frutos dignos de que somos arrepentidos, de que estamos ante la presencia de Dios, las obras no te van a llevar al cielo, van a ser servible testimonio después que tú eres salvo, de que tenemos que hacer obras dignas de arrepentimiento para dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestras vidas. Nuestras obras no nos van a llevar al cielo. O sea que si tú estás obrando por obra, déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo. Lo que importa es que tú entregues tu corazón a Cristo, que reconozca su sacrificio en la cruz y el Calvario. Pero vamos a ver lo que dijo el publicano. El publicano, en el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, ni siquiera aún alzar los ojos al cielo, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. ¿Qué entendemos por esto? Este hombre se sentía insuficiente, tenía el rostro en el suelo, no tenía la fuerza para ni siquiera levantar la mirada al cielo, porque se consideraba insuficiente, se consideraba un perro muerto, se consideraba un trapo de inmundicia, se consideraba que no era digno, que era pecador, que era de labios inmundos, y que por consiguiente sus ojos no merecían ni siquiera dirigir la mirada al cielo donde está el trono de la gracia, porque era un pecador, y el pecador no agrada a Dios y necesitaba ser justificado ante la presencia de Dios. El publicano fue al templo a hablar con Dios, no fue a hablar consigo mismo como fue el fariseo, fue a hablar con Dios, pero en su hablar con Dios sintió temor, sintió que era insuficiente de estar ante la presencia de Dios, por eso ni siquiera podía levantar la mirada a los cielos. No se justificó, sino que se sintió el más grande de los pecadores. Encontré un dato que lo quiero compartir con ustedes en internet, que decía que en los antiguos manuscritos originales del griego, la palabra, cuando narra este versículo, la palabra pecador tiene adelante el artículo él.
O sea que de acuerdo a los manuscritos originales antiguos, el publicano se llamó el pecador. Sé propicio a mí, el pecador, dando a entender que este hombre no solamente se sintió pecador, sino que se sintió el más pecador de todos. Y sabes una cosa, a veces tenemos que tocar fondo. A veces tenemos que llegar a lo más profundo de nuestro pecado para que podamos levantar la mirada al cielo. Y tal vez ni siquiera fuerza tengamos para levantar la mirada al cielo, pero sí tengamos fuerza para buscar la presencia de Dios en oración y reconocer que hemos pecado ante el cielo, que hemos pecado ante Dios y que necesitamos como seres humanos arrepentirnos de nuestros delitos y pecados para ser justificados por la fe. Esta es la verdad bien grande. Esta es una verdad bien grande que se encierra en la palabra. No es por obra para que nadie se gloríe, es por la fe que ponemos en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos salvación. Aleluya. Dice el versículo 13, lo volvemos a leer de nuevo. Mas el publicano, estando lejos, estaba lejos, no quería ni siquiera acercarse al altar. Muchas veces nos acercamos al altar y queremos aparentar lo que no somos, como no estamos. Queremos aparentar que estamos bien. Y sabes una cosa, necesitamos arrepentirnos de nuestros delitos y pecados. Si sabes que tienes algo contra tu hermano, antes de llevar tu ofrenda al altar, no vayas al altar con enemistado con tu hermano, con tu amigo, con tu prójimo. Primero ponte a cuenta con tu hermano, con tu prójimo, y después lleva tu ofrenda al altar. Aleluya. Como dijimos, es necesario diezmar y ofrendar. Pero ¿sabes una cosa? Más importante es la justicia y la misericordia. Más importante es que lo que tú hagas lo hagas de corazón, sabiendo que lo estás haciendo para honrar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que a veces nos vamos a sentir lejos de Dios y que necesitamos de un empuje del Espíritu Santo para podernos sostenernos en pie, porque nuestras fuerzas han disminuido. Y solamente el Espíritu Santo puede darnos la fortaleza, la paz que solamente encontramos en nuestro Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. Se sentía pecador, se sentía que no merecía ser visto por nuestro Padre Celestial. Se golpeaba el pecho diciendo, ¿sabe lo que golpearse el pecho? Hacer esto. Se golpeaba el pecho diciendo, perdóname, soy pecador. ¿Sabes una cosa? Ya no necesitas golpearte el pecho. Lo que necesitas en este momento es golpearte el corazón, quebrantar tu corazón, venir ante la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, el cual no despreciará a Jehová. Reconocer que necesitas de un Mesías, que necesitas de un Salvador. Anteriormente, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la edad considerada para que una persona fuera considerada, perdonando la redundancia, adulta, la edad para que una persona fuera adulta era los 30 años. Mientras no tuviera el ser humano 30 años, no podía hacer ninguna función adulta. Pero hoy en día consideramos que la edad adulta varía de acuerdo a la capacidad y el conocimiento que tenga ese ser humano. Podemos ver el caso de niños de 10, 12, 13 años que tienen más edad adulta, espiritualmente hablando, mentalmente hablando, que muchos que tienen 30 y 40. Niños que a la corta edad de 12, 13 años deciden aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y descender incluso a las aguas bautismales para ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos cómo aplicar la edad adulta en un niño? Si la persona ya sabe diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, ya esa persona necesita de un Salvador que derrame su sangre por él para que pueda tener salvación y vida eterna. Yo siempre pongo una ilustración, voy a poner a Abner de permiso, siempre lo hago. Si Abner va con su padre al Walmart y mientras sus padres están entretenidos cogiendo los alimentos, lo que necesitan comprar en Walmart, Abner se mete un carrito de Walmart en los bolsillos y sale de Walmart, no se dan cuenta, sale con el carrito. Cuando su papá se da cuenta en su casa, Abner está jugando con el carrito. ¿Qué sucede? Que Abner no se dio cuenta de lo que estaba pasando y por consiguiente
eso no indica que Abner ya necesita de un Salvador, de que necesita arrepentirse de sus delitos y pecados. Pero si Abner va al supermercado y se fija donde están los vendedores y se echa el carrito de manera escondida, sabiendo lo que está haciendo, ya Abner necesita de un Salvador y entregarle su corazón a Cristo, porque lo hizo con conocimiento de que estaba haciendo mal. Por consiguiente, desde que el niño sabe diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, sabe que está orando mal, sabe que está orando con conciencia y que sabe que está haciendo lo malo, necesita de un Salvador que derrame su sangre en la cruz del Calvario. Por eso es importante que entendamos estas cosas, porque vamos a ver niños de 13, 14, 12, 10 años aceptando a Cristo como el Señor y Salvador. Hace poco tiempo hubo un concierto en República Dominicana de Barak, del grupo Barak, y vimos como niños y niñas de entre 9 a 12, 13 años ministraron y hasta profetizaron en el concierto, porque Dios está levantando un remanente fiel, que no importa la edad, no han doblado rodillas a Baal, tienen el conocimiento de que Jesús es el Salvador, el Mesías de nuestras vidas, de nuestros corazones, y eso trae como consecuencia que hayan aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y que desde temprana edad sean usados para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Me impresionó algo el viernes pasado en los esgrimas del culto de los jóvenes, cómo Abner respondió una pregunta sin tener al lado a nadie que le dijera. A su corta edad ya él está asimilando lo que la palabra está enseñando, y eso nos enseña que Dios va a usar a los niños, Dios va a usar a los adolescentes, Dios va a usar a los adultos, Dios va a usar a toda una generación que se esté dispuesto a ponerse en las manos del Señor, que esté dispuesto a dejar que Cristo se presente como el Señor de señores, el Rey de reyes, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, y que más almas sean arrebatadas del poder del diablo, aún usando a los niños, aún usando a los adolescentes, aún usando a la juventud, porque el Rey de reyes, Señor de señores, no mira la edad, lo que mira es un corazón dispuesto, un vaso que esté dispuesto a dejarse usar por Dios, a dejarse usar en su presencia. Seguimos leyendo, diciendo: sé propicio de mí, que soy pecador. ¿Qué quiso decir el publicano? Tenemos que decir primero, se nos había ido, se nos había olvidado, pero tenemos que decirlo, que un publicano es un cobrador de impuestos. Y ya dijimos que el publicano era odiado por dos cosas. Primero, porque cobraba impuestos a beneficio del Imperio Romano, y segundo, porque se hacía rico a través de su oficio, su profesión. Y este publicano se quebrantó delante de la presencia de Dios, reconoció que estaba obrando mal, que había cobrado dinero, que se había hecho rico a costilla del heraldo del pueblo, y esto trajo como consecuencia que fuera quebrantado ante la presencia de Dios, y usó la expresión, la frase: sé propicio de mí, el mismo nombre que hemos puesto como título a este mensaje. ¿Qué quiso decir este pecador cuando dijo ser propicio de mí? Vamos a entender lo que significa la palabra propicio. Propicio, término aplicado a Dios, que significa dispuesto a ser misericordioso o clemente, dispuesto a perdonar pecados y otorgar bendiciones. O sea que cuando este pecador, este publicano, le estaba diciendo a Dios: sé propicio de mí, le estaba diciendo: sé misericordioso conmigo, clemente, dispuesto a perdonar mis pecados y otorgarme bendiciones. Vamos a ver lo que dicen algunas traducciones de la Biblia, por qué palabra usa para identificar esta frase: sé propicio de mí. La Nueva Traducción Viviente dice: ten compasión de mí. La Nueva Biblia de las Américas dice: ten piedad de mí. La Nueva Versión Internacional dice: ten compasión de mí. La Reina Valera Contemporánea dice: ten misericordia de mí. O sea que propicio es compasión, misericordia, clemencia, piedad. Pues este hombre estaba pidiendo un cambio radical en su vida. Y si nosotros no humillamos nuestros corazones como es debido, si no pedimos clemencia, si no pedimos misericordia, si no pedimos que la gracia de Dios nos cubra, si no pedimos compasión a Dios para con nosotros, no vamos a tener la salvación, no vamos a entrar al reino de los cielos, porque no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, aquel que derramó su sangre
en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Sé propicio a mí, que soy pecador, que mis pecados me separan de ti, que no soy más que un perro muerto, que no soy más que un trapo de inmundicia, que no soy más que un hombre de labios inmundos, lleno de pecado, que necesita de un Mesías Salvador, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el cual derramó su sangre por mí y por ti en la cruz del Calvario, para que tengamos salvación y vida eterna. Dice la palabra en el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál ustedes creen, cuál de los dos usted cree que fue el que fue justificado? ¿El que se llenaba, el que se vanagloriaba en sus obras, en sus acciones, o el que se humilló ante la presencia de Dios, reconociendo que no era merecedor de estar en el templo de Dios, en la casa de Dios, mucho antes, mucho menos merecedor de estar ante la presencia de Dios? Por eso quebrantó y humilló su corazón ante Dios en oración, buscando perdón, buscando restauración. ¿Sabes, hermanos, iglesia? Podrás hacer lo que hagas en el reino de los cielos, pero déjame decirte algo: muchas veces nos involucramos tanto en la obra de Dios que nos olvidamos del Dios de la obra. No importa lo que tú hagas en el reino de los cielos, es bueno predicar, es bueno cantar, es bueno orar, es bueno hacer lo que quieras hacer en el reino de los cielos. Es bueno poner en práctica los dones y los talentos que Dios nos ha dado, pero ¿sabes una cosa? Si la motivación del corazón es enaltecerte y no rendir tributo al Rey de Reyes, Señor de Señores, estás obrando mal, estás perdiendo el tiempo. Amén, porque no lo estás haciendo para exaltar al que vive por siempre, al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Dice la palabra, te voy a poner un ejemplo de lo que está pasando conmigo en los últimos días. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos adoraríamos al Señor en cualquier lugar, en espíritu y en verdad. Pero yo hace unos días para acá que he buscado un lugarcito en mi casa. Me he estado levantando a las 3 de la mañana a orar, a buscar la presencia de Dios. Y he declarado un lugarcito, un lugar de comunión entre Dios y yo. No es mi cuarto. Me levanto a las 3, me paro de la cama y voy a ese lugar a orar, a buscar la presencia de Dios. Yo sé que puedo hacerlo en mi cuarto, yo sé que puedo hacerlo de pie, yo sé que puedo hacerlo aún acostado, yo sé que puedo hacerlo sentado, yo sé que puedo hacerlo de rodillas, yo sé que puedo hacerlo en espíritu y en verdad, en cualquier lugar que lo haga. Pero ¿sabes una cosa? Ya hemos declarado ese lugarcito para comunión entre Dios y yo, para hablar con mi papi, con mi papá, con decirle: Abba Padre, bendito sea Señor, bendito sea mi Dios, y entrar en comunión con Él y sentir su presencia. Y tengo varias noches quebrantándome en ese lugar buscando la presencia de Dios. No te estoy diciendo que tú hagas la misma experiencia. Búscalo donde tú sientas, donde el Señor te ministre, donde el Señor te hable. Hazlo de rodillas, hazlo de pie, hazlo sentado. Pero lo importante, lo que premia, lo que apremia es que lo busquemos de todo corazón. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Busquémoslo en espíritu y en verdad, porque Él está dispuesto a presentarse delante de ti y escuchar tus oraciones, escuchar tu ruego y obrar en tu vida con bendiciones santas para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Busquemos la presencia de Dios para que seamos justificados, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante nos dice: hay en vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual, siendo Dios, en forma de Dios, no escatimó como ser en forma de Dios, se humilló a sí mismo, se hizo hombre y vino a esta tierra y habitó en esta tierra por 33 años y renunció a su naturaleza divina para hacerse hombre y demostrarnos que como hombre, como seres humanos, Dios hecho hombre podía vencer al mundo, podía vencer al pecado. Por consiguiente, nos decía a nosotros: tú también puedes vencer al pecado, tú también puedes ser
ser más que vencedor por medio a nuestro Señor Jesucristo, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario y que pagó el precio por ti para que tú tengas salvación y vida eterna. El Dios hecho hombre no escatimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó de su naturaleza divina, haciéndose hombre y teniendo una muerte en cruz, en la cruz del Calvario. Qué linda es la palabra. Qué importante es que nosotros pongamos atención en la palabra de Dios y que la declaremos, la vivamos, la anunciemos, la declaremos, la creamos y reconozcamos que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, es el Verbo inmolado, aquel que fue hecho carne y que dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna. No te vanaglories por lo que tú puedas hacer. Reconoces el señorío de Cristo. Reconoce que todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Él es el que pones en nosotros el querer como el hacer en su perfecta voluntad. Y que si estamos aquí en esta tierra, todavía es porque a Dios le ha placido que estemos en esta tierra, salvando nuestras vidas, salvando nuestros corazones, limpiando nuestras vidas de nuestros delitos y pecados, para que un día, cuando el Señor nos llame en su presencia, sea a través del sonar de la trompeta el día del rapto, o sea a través de la muerte, que el Señor nos pueda decir de todo corazón: mi buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra al gozo de tu Señor, ven y entra al gozo de tu salvación. Qué lindo sería, como dice el coro, que cuando allá se pase lista, nosotros podamos escuchar que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero sabes una cosa, no te creas la última Coca-Cola en el desierto. Créete que tú eres un pecador que necesita del perdón de tus pecados, aleluya, que necesita de nuestro Señor Jesucristo, que necesita del Rey de Reyes, Señor de y que si tenemos la oportunidad de ser salvos, es porque a Él le ha placido aleluya, en cada una de nuestras vidas. Yo no sé cómo tú te sientes en el día de hoy, pero si te sientes mal, si sabes que necesitas de un Salvador, que necesitas de alguien que el Señor te perdone de tus delitos y pecados, ven a los pies del Maestro, quebrántate ante su presencia, reconoce que eres pecador, reconoce que por tus propios méritos no puedes salvarte, que tú necesitas del Señor, que su sangre preciosa te limpie, su sangre preciosa te limpie de todos tus delitos y pecados, y que tú puedas alcanzar la salvación de tu alma, tú puedas alcanzar el perdón de tu pecado. Sé propicio a mí todos los días de nuestra vida. Debemos pedirle a nuestro Padre Celestial que sea propicio a nosotros, que tenga compasión de nosotros, que tenga piedad de nosotros, que tenga misericordia de nosotros, que tenga compasión de nosotros y que sea propicio a nosotros. Cualquiera de las palabras que usted quiera usar, que todos los días podamos venir ante la presencia de Dios, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada, que necesitamos de Él para que nos limpie de nuestro pecado, para que nos perdone de nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer para ser justificados? Venir a los pies del Maestro, reconocer que necesitamos de Él, reconocer que por nuestra propia fuerza no podemos hacer nada, que sin Él no podemos entrar al cielo. Por eso agarrémonos. ¿Sí? Una cosa que viene a mi mente y a mi corazón, la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Sabes una cosa? Agárrate del manto. No solamente lo toques, agárrate del manto para que cuando el Señor nos llame a su presencia, nosotros estemos agarrados de su manto y podamos entrar al cielo junto a Él y estar con Él por toda una eternidad. Yo no sé cuáles son las luchas que tú estás teniendo. Yo no sé cuáles son las pruebas que tú estás atravesando. Pero una cosa sí te digo en esta tarde. Si estás pasando por situaciones difíciles, si necesitas acercarte a Dios con un corazón contrito y humillado que no despreciará, quebrante ese corazón,
Preséntalo ante la presencia de Dios en oración. Reconoce que eres pecador, reconoce que puedes fallar, que necesitas del Señor Jesús, que necesitas de su salvación para que puedas tener entrada y libre acceso al trono de la gracia y presentarte delante de Él con un corazón contrito y humillado que Él no desprecia. Cualquiera que sea tu necesidad, el Señor quiere liberarte, quiere perdonarte, quiere restaurarte, quiere darte entrada de nuevo al reino de los cielos. Pero necesitamos reconocer que sin Dios no somos nadie, que sin Dios no podemos hacer nada. Amén. Y que necesitamos quebrantar nuestros corazones para poder tener libre entrada al reino de los cielos. Vuelvo y te lo repito, si no fuera por Dios, ninguno de nosotros estuviéramos en este lugar. Amén. Ninguno de nosotros estuviéramos en cualquier otro lugar, o quizás estuviéramos en un hospital gravemente con enfermedades graves, estuviéramos en otro lugar, quizás en un cementerio muerto, o estuviéramos en una prisión encarcelados por un delito grave. Pero a Dios le ha placido que tú y yo estemos aquí alabando y glorificando su santo nombre, reconociendo su grandeza, sus maravillas. Y si esa es tu condición, tú reconoces que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que todo puede hacerlo. Dale una ofrenda de paz en esta palabra. La honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Y si estamos aquí en este lugar, porque a Él le ha placido salvarnos, bendecirnos y derramar su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna. Sé propicio a mí, el pecador. Sé propicio a mí, que puedo fallar. Sé propicio a mí, que puedo errar al blanco. Sé propicio a mí, que no soy, que voy camino a la perfección, pero todavía no he completado mi perfección, ha sido perfeccionado por completo y puedo fallar, puedo retroceder. Pero sé propicio a mí, porque solamente con tu fuerza, con tu compasión, con tu gracia, con tu bondad, con tu misericordia, yo podré permanecer en pie el tiempo que esté en esta tierra. Si esta es tu oración en esta tarde y quieres venir al altar, el altar se abre. Ven al altar y vamos a orar juntos y vamos a decirle: Señor Jesús, sé propicio a mí, ten compasión de mí, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, sé propicio a mí en esta tarde. Y líbrame de mis errores, de mis pecados, de mi falta. Te entrego mi corazón y reconozco que sin ti no soy nadie. Te acepto como mi Señor y Salvador. Si tú quieres venir al altar, ven al altar y vamos a orar juntos. Nadie aquí está exento como el fariseo se sentía de que no era pecador. Aquí todos conocemos que hemos cometido pecado y que podemos cometer pecado todavía. Pero dice que si alguno comete pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual es fiel para perdonarnos. Si tú sabes que necesitas venir al altar, no importa lo que tu hermano piense, lo que tu hermano crea, ven al altar y vamos a orar juntos para que el Señor sea propicio a nosotros y nos bendiga y nos lleve de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. El altar se abre, cualquiera que sea tu necesidad, ven al altar y vamos a orar juntos. Es tiempo de reconciliación, es tiempo de que pongamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es tiempo de que nos acerquemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Ven al altar y vamos a decirle al Señor: sé propicio a mí, que soy pecador, que puedo fallar, que puedo estar envuelto en delitos y pecados, pero en ti, en tu gracia y en tu misericordia encontramos paz, encontramos perdón. Si tú quieres venir al altar, el altar se abre. Ven al altar y vamos a orar juntos para que el Señor haga la obra en tu vida y en tu corazón. Señor y Padre Celestial, en esta hora estamos una vez más delante de tu presencia, dándote las gracias por la oportunidad que nos has dado de recibir una vez más tu palabra. Te pedimos que esta palabra haga la obra al 100, al 70, al 30 por uno, y que la buena obra que tú has comenzado en nuestras vidas la perfeccione hasta tu venida. Ministra nuestros corazones, ayúdanos a entender que no importa lo que el hombre piense, lo que la gente piense, que podamos entrar ante tu presencia con un corazón contrito y humillado, reconociendo que necesitamos de tu obra redentora, justificadora en la cruz del Calvario, para que podamos tener salvación y vida eterna.
necesitamos apropiarnos del sacrificio de tu Hijo amado Jesús alcanzado en la cruz del Calvario. Amén, así es. Para que nosotros podamos ser salvos de nuestros delitos y pecados. Si tú sabes que necesitas venir al altar, Gracias, Padre. no te vayas como viniste. El altar se abre, cualquiera que sea tu necesidad, venga al altar y vamos a orar juntos para que el Señor haga la obra en cada una de nuestras vidas. Bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Gracias, Señor. Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe la honra, la gloria, la alabanza, la adoración que solo es tuya. Reconocemos, Señor, que podemos fallar, que necesitamos de ti como nuestro Señor y Salvador, que solo tú vas a hacer la obra en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Te pedimos, oh Dios, que bendigas esta palabra, que esta palabra dé fruto al 100, al 70, al 30 por uno, y que la buena obra que tú has comenzado en cada una de nuestras vidas la perfeccione hasta tu venida. Toca los corazones, toca las vidas, habla nuestras vidas y nuestros corazones, y ponga en nosotros el deseo de acercarnos a ti con un corazón sincero que tú no desprecias. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y te pedimos que te sigas glorificando en nuestra vida y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Queremos recordar que este próximo viernes no tenemos servicio, que estaremos reunidos en la campaña sábado y domingo. Sábado la campaña comienza a las 7 de la noche, domingo la campaña como de costumbre a las 3 de la tarde. Estaremos recibiendo la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Invite a otro, traiga un amigo, un vecino, y vamos a permitir que el Señor se glorifique y se manifieste como Él quiere en medio nuestro, en este fin de semana glorioso que vamos a tener, para darle la honra y la gloria que solo el Señor merece. No pudimos salir hoy al evangelismo, no tuvimos más tiempo de tratado preparado, pero si Dios lo permite, el próximo fin de semana estaremos yendo a evangelizar en los alrededores del Walmart de Barinas. Así que todos lo saben. Vamos a dar gracias a Dios por este servicio. Vamos antes de terminar, orar por el niño de Samuel que está enfermo, está malito en el hospital. Pedirle a Dios que Dios lo sane de toda la enfermedad y que no encuentre nada en él, y que todo esté en paz y en control para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida de Samuel, porque te pedimos por su niño, lo ponemos en tus manos y te pedimos que te sigas glorificando en la vida de ellos, que todo lo que le están haciendo indiquen, Señor, tu voluntad, que el niño de Samuel sea sano. Enviamos palabras de sanidad a Dios, los que donde se encuentra, y declaramos que por el mérito de Cristo que ha sido en la cruz del Calvario, Él es sanado de toda suerte de toda enfermedad. En el nombre de Jesús lo creemos. Ahora te pedimos que nos lleves en paz y bendición a nuestros hogares, y que la buena obra que tú comenzaste en nuestra vida la perfeccione hasta tu venida. Ministranos, háblanos, bendícenos en el transcurso de la semana. Te pedimos que te glorifiques con poder y gloria, y que nos dé la bendición que solo tú puedes dar, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Líbranos de problemas en la carretera, de accidentes en la carretera, de problemas con la policía. Así como llegamos en paz con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos vamos en paz con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice nuestra vida, nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.